Muy, pero muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Esta tarde son las 7:01 y quiero compartirles un tema que nos hace reflexionar realmente. Y el tema de hoy se llama Los montes del crecimiento. Y hoy quiero que le demos una mirada a los montes de Dios, que nos toca vivir nuestras vidas, que en realidad no es un capricho de Dios que subamos de monte en monte, sino el propósito de Dios es que lleguemos al monte del crecimiento cada día. Cada situación que pasamos y vivimos nos hace crecer en alguna área de nuestras vidas. El primer monte que vemos es el monte de los olivos, es el monte de las lágrimas. En 2 Samuel 15:30 la Biblia dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Hay ocasiones en nuestras vidas y nuestro ministerio en que nos toca subir al monte de los olivos, el monte de las lágrimas, de llorar. David vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, no tan solo por la rebelión que intentaban derrocarlo, sino más aún por la trágica circunstancia en que su propio hijo estaba al frente de la traición. Qué dolorosa es la traición, ¿no? ¿Cuántas veces nos hace dar lágrimas porque a quien tú pensabas que era tu amigo o era de confianza, y en este caso era su propia sangre, su propio hijo? A veces puede tocarnos vivir estas situaciones no con un hijo biológico, sino con un hijo espiritual. El dolor de la deslealtad se acrecienta cuando se trata de un hijo. David subió al el monte de los olivos llorando. Y cuando nos llegan momentos así, debemos y sabemos y tenemos la paz de que el Señor nos va a guardar y cuidar, pero no significa que el dolor se nos va de un día. El monte Carmelo, el monte de la confrontación, dice Primera de Reyes capítulo 18, 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El monte de la confrontación. A veces Dios nos lleva a su monte para enfrentar la maldad del mundo, para una confrontación espiritual. Después de la confrontación no queda indecisos, como se describe a la gente anteriormente en el versículo 21. Cuando nos llega el tiempo de vivir el Monte Carmelo, Dios nos usa y nos transforma para la batalla y la confrontación de la guerra espiritual. En otros momentos tenemos que enfrentar pecados dentro de la misma iglesia y Dios nos lleva al monte, para el monte Carmelo, para declarar al pueblo: hay que servir a Dios. Entonces, el otro monte es el monte Oreb, el monte de Dios. Dice Primera Reyes capítulo 19:8, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, comió 40 días, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. La palabra llama al monte Oreb, monte de Dios. Y hay 6 observaciones interesantes en este monte. Dice, qué pena que Elías haya caído tan rápido en su estado anímico después de la gran victoria en el Monte Carmelo. Y esto nos recuerda que no podemos vivir apoyándonos en las emociones, pues son engañosas. A veces sufrimos el mismo problema que Elías, alterándonos entre dos extremos. Fue llevado al monte de Dios para estar en su presencia y recuperar su perspectiva. La tercera cosa es, Dios le habló de la manera tal vez menos esperada, en un silbo apacible. Con frecuencia buscamos a la voz de Dios en lo espectacular, el fuego, el terremoto, el ruido, algo increíble, pero Dios está queriendo hablarnos en un suave murmullo. Cuarto, después de hablarle, le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Él quiere que regresemos por el mismo camino. Lo llevó al monte, al desierto. A veces Dios nos prepara en su monte
para específicamente llevarnos de vuelta al desierto. Entonces el sexto Percepciones le aclaró que él tenía un propósito y un futuro más allá de Elías. La obra nunca depende solo de nosotros. Dios siempre tiene un plan más grande que nosotros. Somos parte de su proyecto por su misericordia, por su plan. No gira alrededor de nosotros. A veces decimos soy el único, dijo Elías en un contexto de depresión. No, no lo eres, dijo Dios. Y no solamente no eres el único, sino que ya tengo lista a la persona que continuará tu ministerio en lugar, etcétera, ¿no? Los planes de Dios siempre son más grandes que nosotros. Y nos habla en el monte Horeb. Se cuenta la leyenda de unos animales que quisieron llegar hasta llegar al monte del crecimiento. Se dice que donde había un árbol hermoso, se dice esa leyenda, que arriba había un árbol hermoso, am, y bajo ese árbol de la sabiduría se decía que aquellos que llegaran a la cima descansarán bajo el árbol. Serían más fuertes, sabios y capaces de ayudar a todos los demás animales. Pero en el camino eh, había mucha oposición. Y había alguien, una tortuga, que había subido muchas veces, que había alcanzado la cima en varias ocasiones, y observaba a los demás animales y notaba que había tres grandes obstáculos que los detenía. Y la tortuga miraba esto, ¿no? El primero de estos obstáculos era el cuervo criticón. Este cuervo volaba alrededor de los animales que subían la colina señalando todos sus errores. Mira el conejo, qué lento que corre, hoy decía el cuervo. Nunca llegará a la cima con esa velocidad. La jirafa no puede ver en el camino porque su cuello es demasiado largo, y se burlaba también de los animales al escuchar al cuervo criticón. Comenzar a dudar si él mismo podían alcanzar, empezaron a escuchar y a criticar también. Incluso se daban la vuelta y regresaban, porque dije, ¿para qué vamos a subir si todo es lo mismo? Y empezar a criticar, y eso le trajo un desánimo. Y regresaron a sus hogares sintiéndose incapaces de seguir. La sabia tortuga sabía que la crítica del cuervo estaba bloqueando su avance. Solo quería señalar los fallos sin ayudar. El segundo obstáculo que vemos era el zorro quejón, que se quejaba de todo lo que veía en el camino, que está lleno de piedra. Qué horrible, decía el zorro. Es imposible subir hasta la colina con este calor. No debería ser tan difícil, gruñía. Mientras subían los animales, al escuchar tantas quejas, empezaron a sentir lo mismo. La queja del zorro, que se empezó a contagiar, y los animales, que suelen ser negativos, olvidando del propósito de su vida, algunos se sentaban en el camino, agotados por el desánimo. Finalmente apareció el tercer obstáculo, el perezoso excusón, que estaba siempre lleno de razones para no continuar y no podía subir. Tengo mucho sueño, decía mientras bostezaba. Dijo, mañana subiré con más fuerza. Y hoy no es un buen día, se justificaba, ¿no? Este perezoso excusón. Entonces, mañana subiré con más fuerza y no puedo. Ah, y al excusar el perezoso, pensaban que los animales que escuchaban a este perezoso excusón, pensaban que tal vez deberían esperar también, que se quedaban un poco más de tiempo. Entonces todos los animales, al escucharlo, se quedaron paralizados por sus propias excusas y por sus grandes bostezos. Y así pasaban los días sin intentar subir a la colina. Pero un día la sabia tortuga reunió a todos los animales y les habló y les dijo, queridos amigos, el camino hacia el árbol de la sabiduría es para aquellos que están dispuestos a seguir adelante sin detenerse por las críticas, las quejas o las excusas. El cuervo criticón solo señala los errores para detener. El zorro, que se enfocaba en lo malo y no en lo bueno que está por venir. Y el personal se excusó, y el perezoso, que se excusa siempre en cuanto a razones para no avanzar. Entonces los animales se escucharon atentos a la tortuga. Continuó siguiendo hablando en este tiempo. Y entonces dije, vamos a dejarnos a un lado.
las quejas del zorro, evitando las excusas del perezoso y seremos capaces de alcanzar la cima. No permitamos que estas barreras nos detengan. Y esa tarde los animales decidieron trabajar juntos. Como el cuervo criticó, empezó a hablar los animales, se recordó a sí mismo su fortaleza. Y cuando el zorro se quejaba, se enfocaba en lo hermoso del camino, como las flores y el cielo azul. Y cuando el perezoso excusón intentaba detenerlos, recordaban por qué querían llegar a la cima. Y finalmente, después de mucho esfuerzo y determinación, los animales llegaron a la colina del crecimiento, donde estaba el árbol de la sabiduría. Allí descansaron y comprendieron que había superado no solo la colina, sino también los obstáculos internos que los detenían, la crítica, la queja y las excusas. Y así, con una nueva sabiduría, pudieron ayudar a los otros animales a seguir adelante en sus propios caminos. Por eso, hoy dale gracias a Dios, porque cada monte, cada situación no puede hacerte detener en este tiempo, sino que tienes que avanzar como nunca antes. Deja las excusas de lado. Este es el tiempo de decir, no tengo más, voy a dejar las excusas. Voy a dejar de quejarme. ¿Cuántas veces nos quejamos con tantas cosas? Y deja la crítica, porque eso no te hace crecer para nada. Entonces, el monte del crecimiento es agradecerle a Dios por cada situación. No pongas excusa, no te pongas perezoso, como dijimos recién, y empieza a no criticar a nadie y avanzar, porque en cada monte hay un descanso para tu vida y Dios nunca te deja de lado. Quiero orar por tu vida en este día. Señor, te doy gracias también por este día. Gracias por llevarnos a tus montes, donde tienes diferentes propósitos con nuestra vida. Háblanos, prepáranos en tus montes, especialmente si quieres llevarnos de vuelta a un desierto con tu propósito divino para nosotros y para nuestros ministerios. Señor, te necesitamos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿qué más decirte? Cada lunes tenemos conexión como tenemos ahora y todos los sábados tenemos en la iglesia a las 7 de la tarde la reunión general. Pronto comenzaremos los grupos de crecimiento, así que te mando un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias y hasta pronto. Bendiciones.